Pues seguimos en cuestión de prioridades. En noviembre de 2017, el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma, que se encontraba entonces bajo arresto domiciliario por orden de la justicia venezolana, aterrizó en España después de escapar de su país y pasar por Colombia. Ledezma llegó al aeropuerto de Barajas y fue recibido por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Antes de partir rumbo a Madrid, dijo que su escape de Venezuela fue una travesía de película que le hizo pasar por más de 29 puestos entre Guardia Nacional y Policía del Gobierno. Bueno, estas últimas semanas le hemos visto en el Congreso apoyando el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, o en el acto este fin de semana en Madrid, donde miles de venezolanos se concentraron en apoyo a González, al que, por supuesto, acompaña en casi todos los actos. Allí en la Puerta del Sol, el señor Ledezma decía esto. En Venezuela hay una banda de atracadores que no es que le quieran robar simplemente la voluntad soberana a los venezolanos, es que le quieren robar el futuro a los niños de Venezuela. Es que le quieren robar los sueños y las ilusiones a la juventud. Y por eso exigimos la acción contundente de la comunidad internacional para que esos atracadores hagan respetar o admitan su respectiva derrota. Antonio Ledezma, muy buenas noches. Bienvenido a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Entiendo que la comunidad internacional no está reaccionando como a los venezolanos pro Edmundo González les gustaría. Esta es de tal magnitud el terrorismo de Estado que desarrolla Maduro, que nosotros no es que seamos impacientes, es que la tragedia cada día se agudiza más y más, porque ya no es solo el problema del cataclismo social, de la gente que está en el abismo de la miseria, ya no es solo la crisis de los servicios, que es bastante, tener escasez de agua potable, interrupciones del servicio eléctrico, un salario paupérrimo, el ingreso per cápita es igual al de Honduras, solo un poquito por encima del de Haití y de Cuba, una devaluación constante, una inflación que es amenazante contra un salario que está envilecido, y la gente lo que quiere son soluciones. La comunidad internacional siempre nos hacía la exigencia de que nos metiéramos en la vía electoral, muy a pesar de todas las arbitrariedades de las cuales podemos dar detalles en esta conversación, y nos metimos en esa ruta electoral, asumiendo todos los riesgos. Nos pedían que nos uniéramos, nos unimos, inhabilitaron a María Corina Machado, que era la candidata natural que eligieron los venezolanos. Postulamos a la doctora Corina Lloris, Maduro la bloqueó de manera arbitraria, usando todo tipo de trucos y artimañas, y luego escogimos a Edmundo González como una fórmula que gozó del respaldo de todos los factores políticos. Y ahora en el presente, ¿se puede hacer oposición, se puede acabar con el régimen de Maduro, el régimen chavista, desde el exilio, desde España? ¿No es mejor hacerlo in situ, aunque sea desde la cárcel? Bueno, la historia política indica que hay muchos líderes que han hecho política desde el exilio. Felipe González estaba en el exilio y se lo trajo de contrabando en el avión presidencial en 1975, Carlos Andrés Pérez. La gente que luchó al lado de Mandela, muchos estaban en el exilio. Los chilenos que resistieron la dictadura de Pinochet, muchos estaban en el exilio. Nosotros no estamos sino contribuyendo desde el exilio, porque los que están allá al pie del cañón, los que están realmente asumiendo los riesgos, como María Corina, necesitan de nuestra contribución, y ese tipo de actos que ustedes acaban de reseñar es un esfuerzo que hacemos no solo en Madrid, sino en más de 474 ciudades donde hubo concentraciones, y vamos al Parlamento Europeo, y vamos al Congreso de España, y en Nueva York, cuando se reunió ahorita la Organización de Naciones Unidas, estaban también los equipos, y usamos las redes para que Edmundo González, para que María Corina y otros líderes interactúen telemáticamente con distintos jefes de gobierno, con líderes parlamentarios, a los efectos de explicar por qué es urgente que nosotros contemos con una solidaridad efectiva de la comunidad internacional, y cuando digo una solidaridad que sea realmente eficaz, es que pasemos de las resoluciones a las acciones específicas, concretas. Y hablando de apoyos y de no apoyos, usted ha dicho que si Zapatero, del que tanto se habla estos días, rechaza criticar a Maduro por seguir siendo, bueno, él decía facilitador en Venezuela, que por qué no facilitaba precisamente acabar con el régimen de Maduro y que admitiera que eso fue derrotado. ¿Cree que el presidente
se alía más con Maduro que con Edmundo González en estos momentos? No sé si usted ha tenido algún tipo de relación con él. No, yo no tengo muchos años que ni siquiera veo al presidente Zapatero, no he tenido ningún tipo de diálogo con él. Yo cuando me fugué lo hice asumiendo mis propios riesgos, nunca acepté ningún tipo de tratativa, de allí que no hablo ni he visto al presidente Zapatero hace muchos años. Lo que sí sé es que él lleva muchos años... ¿No le ayudó a salir de Venezuela como ha hecho con otros líderes opositores? En absoluto, a mí no. Él está interactuando en Venezuela desde el año, creo que 2005, luego se involucró en los diálogos que había promovido el Vaticano en el año 2016, estuve en los diálogos de Dominicana en el año 2017, él llegó haciendo diligencias para liberar a uno que otro preso político, pero hasta la fecha la gente lo ve y lo observa como un embajador plenipotenciario de Maduro. Es insólito que el presidente Zapatero, que tuvo la suerte de ser admitido por Maduro para que ingresara al territorio en las elecciones del 28 de julio, han transcurrido 2 meses y prácticamente es el único observador internacional que no ha dicho esta boca es mía con relación a lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio. Él dice que se inhibe de dar opiniones para preservar su figura de facilitador. En primer lugar pregunto, ¿quién lo nombró facilitador? ¿Quién le ha dado esa credencial? En segundo lugar, si él es facilitador, como dice, para resolver la crisis de Venezuela, bueno, que ayude a que Maduro desaloje el poder, a que admita la derrota, que el presidente Zapatero tiene que saber que realmente nosotros le infringimos a Maduro una soberana derrota, aún en medio de todas las adversidades con las que tuvimos que sortear para poder alcanzar más del 70% de los sufragios con una ventaja de 4 millones de votos sobre los sufragios que obtuvo Nicolás Maduro. En el caso del Gobierno, ¿debería tomar la delantera respecto al resto de países europeos para reconocer al presidente electo Edmundo González? ¿Echa en falta un apoyo, digamos, más firme? Bueno, en la balanza hay que poner cosas que son positivas. Hay que reconocer que después del 28 de julio, tanto el canciller Álvarez como el propio presidente Sánchez, supongo que el canciller actúa por instrucciones del jefe de gobierno, no avalaron la proclamación irregular que hizo Maduro y han sostenido esa posición. En segundo lugar, el presidente Sánchez y su gobierno ayudó a rescatar a Edmundo González de esa dictadura, porque como el propio Edmundo González lo ha relatado, la amenaza era someterlo a la cárcel y dejarlo morir en la cárcel. En tercer lugar, el presidente Sánchez ha reconocido o ha distinguido a Edmundo González como un héroe. Y recientemente en la ONU se firmó un documento la semana pasada, creo que fue el jueves de la semana pasada, se firmó un documento en el que está la rúbrica del presidente Sánchez, junto con la de otros jefes de Estado y jefes de gobierno del mundo, reconociendo que Edmundo González es el ganador. Hace falta un pasito más, que es pasar del reconocimiento como ganador al reconocimiento como presidente electo. Esas son cosas que nosotros aspiramos que se puedan concretar en el menor tiempo posible. Señor Ledezma, Maduro este fin de semana llamaba a Isabel Díaz Ayuso fascista y colonialista y a Feijóo ladrón vinculado al narcotráfico. También a usted, tuvo palabras para usted, lo hemos visto antes, le llamaba vampiro. Por cierto, no hemos escuchado a ningún miembro del gobierno condenar estas palabras. Al PP dice que estos insultos no le preocupan en absoluto. ¿A usted? Bueno, imagino que está acostumbrado ya, pero... No me acostumbro, no me resigno, porque uno tiene dignidad y uno tiene que preservar sus propias virtudes. Pero hay ofensas que honran y para mí es como una medalla que me cuelgan. El hecho de que yo tenga para la historia, para mis nietos, para mis bisnietos, no sé cuándo, que estuve preso por oponerme y por disentir de este esperpento, de esta tiranía, es más bien un motivo de orgullo. Los insultos contra líderes de España no es nuevo. Este señor ha convertido la diplomacia en una suerte de pista de carritos chocones. Él insulta de acuerdo a cómo se levante. Allá en Venezuela no había estado de ánimo, no hay estado de derecho, perdón, lo que haya es estado de ánimo. Así era Chávez, de acuerdo a cómo se levantaba, insultaba al rey Juan Carlos, o insultaba al cardenal de la Iglesia Católica, o insultaba a Felipe González, o a Aznar. De allí que ningún líder, sea de derecha o de izquierda, se han salvado de quien no tiene boca sino una letrina, porque alguien que se exprese de esa manera
Es un bochorno para los venezolanos que tengamos a alguien ocupando el solio presidencial y que se comporte de esa manera tan denigrante. ¿Qué cree que puede pasar con los dos españoles que, según el gobierno de Venezuela, están detenidos por supuesto espionaje y que hoy ya, 3 semanas después, casi han sido identificados? Es que nadie está a salvo en Venezuela de la cacería política. Están detenidos ciudadanos de origen checo, están detenidos varios ciudadanos de origen italiano, de origen de portugués, ciudadanos de origen alemán, ciudadanos de origen estadounidense y también españoles. Y les montan un expediente. Ellos tienen allí un laboratorio para endilgarle a cualquier persona que quieran utilizar como barajita de cambio cualquier responsabilidad que no se corresponda con la verdad. Y es lo que quieren utilizar con estos ciudadanos españoles. Y no es el primer caso. En Venezuela lleva meses detenida una ciudadana de origen español, la doctora Rocío San Miguel, que le hemos pedido al gobierno del presidente Sánchez que intervenga, porque son ciudadanos que cuando no son presos, no son privados de su libertad, les arruinan sus negocios, porque Venezuela le dio muchas oportunidades, no les regaló nada a los canarios, a los gallegos, sino que les dio muchas oportunidades, y allá llegó gente con una maletica de cartón, prácticamente sin nada en el bolsillo, e hicieron fortuna gracias a su capacidad de trabajo. A esa gente las han quebrado, les han arruinado, les han expropiado sus fábricas, sus industrias. Eso ocurre en un país donde no hay seguridad jurídica. Y ellos actúan cínicamente. Fíjense ustedes que mientras el hermano de la vicepresidenta, llamado Jorge Rodríguez, que es el presidente de esa cosa que llaman Asamblea Nacional, amenazó con cerrar la Embajada de España, con clausurar los consulados, con que iban a cerrar las empresas de Repsol, las empresas bancarias, Daisy Rodríguez en simultáneo se reunía con los representantes de Repsol, haciéndole canantoñas, haciéndole ver un tonito muy suave, que en Venezuela están todas las oportunidades y las puertas abiertas. O sea, es un juego cínico del chantaje a los empresarios, de decirle vamos a cerrar las empresas, si el gobierno de España asume una posición de defensa de los derechos humanos, por aquí les vamos a apretar el tornillo. Así actúan ellos. Señor Ledezma, he entrevistado en este programa tanto a Leopoldo padre como hijo, también a alguna periodista, Goya Zúa, que es una periodista venezolana que está haciendo una gran labor aquí, lleva ya mucho tiempo trabajando en España. Los opositores, digamos, los líderes opositores que están en España, viven otra realidad que los que están en Venezuela. De hecho, están recibiendo, digamos, muchos parabienes por parte de todos los partidos con los que mantienen reuniones, lo que vimos en el Congreso de los Diputados, Parlamento Europeo. Pero ¿cuál es el estado de ánimo real que tienen ahora mismo los ciudadanos de a pie que quieren acabar con el régimen de Maduro? ¿Se sienten desprotegidos, se sienten solos, lo ven complicado? Bueno, mucha melancolía. Son, yo diría que turbulencias espirituales, sentimentales, porque yo añoro estar en Caracas. Yo llegué a España el 18 de noviembre de 2017. Esa misma tarde me recibió el presidente Rajoy en la Moncloa. Fue un gesto hacia Venezuela, lo entiendo así. Y hemos tenido realmente la suerte de contar con la comprensión y la solidaridad de todas las tendencias políticas, más allá de los acentos que cada quien le ponga a sus palabras y del empeño a sus acciones. La verdad es que España ha actuado como la madre patria, ha acogido a sus hijos. Y muchos venezolanos, ya somos casi 500.000 aquí en España, ustedes los ve por allí, Venezuela rodando en una bicicleta, un muchacho que reparte comida, usted va a cualquier restaurante y allí está un muchacho como camarero, usted va a un hospital y se encuentra médicos venezolanos trabajando en un quirófano, va a un medio de comunicación, el que no es camarógrafo es técnico de iluminación o es periodista. O sea, Venezuela está en todas partes del planeta porque ya somos casi 9 millones de venezolanos que no vinimos a hacer turismo, porque mal se puede decir, como este señor llamado Diosdado Cabello, que se burla de las mujeres que atraviesan la selva de Darién, dice que vienen a hacer turismo, son gente que escapa de la muerte, que escapa de la tragedia, de educadores que fueron bien formados en las mejores universidades del mundo, pero que no tienen un salario superior a los $10 y tienen que salir a tratar de ganarse la vida para sus hijos, para la gente. Hay venezolanos que viven de la remesa que se manda de Europa, pero la remesa no llena el vacío que deja el dolor de la patria ausente. ¿Qué va a pasar el 10 de enero de 2025? Y no me diga su deseo. Nosotros estamos trabajando para que el 10 de enero pueda consumarse la victoria definitiva, porque es un triunfo que nadie pone en cuestionamiento en la hora actual. Todas las actas
las que se han mostrado, no las que tiene escondida Maduro, ponen en alto relieve el verdadero número del resultado, que son casi 8 millones de votos. Y toda esta cascada de respaldo internacional va a ser posible que podamos lograr doblegar a este dictador que se apoya solo en la represión. Él ya no tiene respaldo popular. Perdió incluso en los centros de votación donde sufragan los militares. Allí perdió Nicolás Maduro. De allí que no tiene comprensión ni respaldo a nivel internacional. Ningún gobierno democrático del mundo, e incluyo allí el de Colombia, de Petro, el de Brasil, del presidente Lula. No hay aquí barreras ideológicas, porque si usted revisa los que forman parte del Foro de Puebla, a excepción de Zapatero, han pedido que Maduro presente las actas. Y los líderes de izquierda han dejado de lado las barreras ideológicas, pues esto no es un problema ideológico, esto es un problema de derechos humanos. Y usted ve, por ejemplo, a Gabriel Boric, un líder reconocido de la izquierda, presidente de Chile, al expresidente de Uruguay, un ícono de la izquierda como don Pepe Mujica, que han cuestionado este terrorismo de Estado que está llevando adelante Maduro. Está claro que no es una cuestión de ideologías. 40 puntos de diferencia, además, si no recuerdo mal las cifras. Ojalá se cumpla su deseo. Vamos a ver qué le pregunta también a nuestros compañeros periodistas. María Claver. ¿Qué tal, don Antonio? Muy buenas noches. Fíjese, voy a preguntarle sobre lo que ha hablado usted, porque el servicio exterior, nuestra diplomacia, se divide en muchas diplomacias. La diplomacia tradicional, la multilateral, la diplomacia comercial y la diplomacia pública. Y todas esas diplomacias conforman lo que es nuestra posición en el mundo y también en la historia, ¿no? Y es verdad que en no pocas ocasiones usted ha hablado de ese chantaje a las empresas españolas sistemática por parte del régimen, tanto de Maduro como de Chávez antes, ¿no? Cada vez que había una complicación diplomática se chantajeaba con los intereses comerciales de España allí, ¿no? Y eso de alguna manera condicionaba nuestra posición, ¿no? El otro día el líder de la oposición deslizó un mensaje que a mí me parece interesantísimo desde el punto de vista de que rompe esa dinámica que es, bueno, los intereses de las empresas españolas no pueden ser definitivos a la hora de posicionarnos frente a la defensa de los derechos humanos, obviamente, a los crímenes de lesa humanidad que allí se están cometiendo y, desde luego, a las propias detenciones ilegales, procedimientos que se están llevando a cabo con nacionales y también con todos los que estamos acogiendo, con todos los venezolanos, como dice usted, son más de 8 millones de venezolanos, 500.000 que estamos acogiendo en España. ¿Usted cómo vio esas declaraciones de Feijóo? Que lo que proponemos los venezolanos, y está en el plan Tierra de Gracia que formuló María Corina y que ha asumido como suyo el presidente Mundo González, es que empresas como Repsol, empresas como la Chevron, cualquier transnacional petrolera, puedan cumplir trabajos de exploración, de explotación en Venezuela. Nosotros vamos a necesitar del capital internacional para poder rehacer la industria petrolera nacional que Chávez y Maduro han descalabrado. PDVSA, para quienes no sepan, Petróleos de Venezuela, llegó a ser la segunda transnacional más prestigiosa del mundo. Venezuela producía cerca de 3.300.000 barriles diarios cuando Hugo Chávez llegó al poder. En este momento estamos por allí escupiendo como unos 750.000, 800.000, con lo que produce Repsol, que es una cuarta parte de lo que produce Chevron, pero que en todo caso lo que están es cobrando lo que le deben. Pero nosotros queremos que esa reserva que está en el subsuelo, que es una de las más grandes del mundo, sea puesta al servicio del desarrollo de Venezuela para que utilicemos esas reservas para financiar los tiempos de las energías renovables, de la energía eólica, de la energía fotovoltaica, del hidrógeno verde, porque eso es lo que nosotros soñamos para Venezuela. Pero en estas circunstancias, ninguna empresa va a tener tranquilidad para hacer inversiones porque no hay seguridad jurídica. A Chávez se le antoja, ustedes saben, pueden buscarlo, no lo invento yo, agarraba el teléfono y llamaba al presidente de un banco de España y le decía, mire, quiero comprar el banco. No está en venta, le decía el gerente español. No, pues no importa, yo se lo expropio. O si no, busquen en YouTube, los que conocen Caracas, que en la Plaza Bolívar de Caracas, un día llegó Chávez y preguntaba allí, ¿ese edificio de quién es? Ese es un edificio de joyería, exprópielo. Como expropió también la alcaldía metropolitana. Yo gané con casi los 800.000 votos y Chávez me arrebató el 95% del presupuesto, designó a dedo a una jefe de gobierno. En eso vale igual para los empresarios, empresas españolas que daban servicios a los productores agropecuarios, que era una empresa que surtía de fertilizantes, de maquinaria,
esa fue expropiada también. De allí que mientras tengamos un régimen que no garantice seguridad jurídica, ninguna empresa, sea rusa, sea china, sea colombiana o sea española, va a tener estímulos para hacer inversiones, sabiendo que su capital invertido va a estar a buen resguardo. Chema Crespo. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Chema. Un placer volver a encontrarnos. Yo tengo interés en aclarar con usted, pues en fin, ya sabe que la cuestión venezolana, que es muy seria, se ha convertido en instrumento de oposición en España, ¿no? Que es algo que no sé si ayuda mucho a buscar soluciones conjuntas para ayudar a resolver lo que allí se vive. Entonces, algunos datos. Usted ha citado comportamientos de gobiernos anteriores. Con el último gobierno de Rajoy se concedieron 125 permisos especiales de residencia venezolanos en España. Con los gobiernos de Pedro Sánchez llevamos 125.000. En segundo lugar, claro, se recrimina o se menciona muchísimo la figura del presidente Zapatero. Usted mismo dice, bueno, líderes del Grupo de Puebla han firmado el reconocimiento y la reclamación de las actas, y dice, menos Zapatero. Sí lo ha hecho el presidente del Gobierno de España, que es quien dirige la política exterior en nuestro país, lógicamente. Y por último, sobre el papel que desempeña Zapatero, vaya por delante que yo tengo una relación personal y de confianza y de credibilidad con él, que conocen aquí mis compañeros, pero es que ayer mismo me sorprendí en un medio que no es, digamos, sospechoso para ustedes, ¿no? Me estoy refiriendo al de Objectif, en el cual el señor Edmundo González agradecía y reconocía que se había reunido con el presidente Zapatero para agradecerle las gestiones que había estado desempeñando para evitar que ese futuro que le tenía trazado el régimen, pues de momento, por lo menos se aplazara. La pregunta es, oiga, ¿qué más cree usted que puede hacer nuestro país? Voy a pedir brevedad. Sí. Bueno, primero el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. En segundo lugar, que vamos de la mano con la Unión Europea, como... Bueno, me parece muy bien, y como decía un venezolano, Cecilio Acosta, hacer justicia no es favor. Yo creo que cualquier gobierno que se adorne con las virtudes de la defensa de los derechos humanos no puede titubear a la hora de salir en defensa de un pueblo que está siendo oprimido. Así que yo aquí no he venido a hacerle juicio a nadie, simplemente estoy haciendo una valoración del comportamiento de un expresidente que, a diferencia de otros, como el expresidente Fox de México, Laura Chinchilla de Costa Rica, la presidenta Moscoso de Panamá, los sacaron, no los dejaron ingresar a Venezuela, pero sí lo hizo el presidente Zapatero, porque el presidente Zapatero no ayuda a que su amigo, con quien él tiene relación, porque lo ha dicho Nicolás Maduro, admita que fue derrotado, que admita que el pueblo de Venezuela quiere un cambio y que se acoja a la proposición de una transición pacífica, como lo está proponiendo Edmundo González y María Corina Machado. Ya, pero no me responde. Edmundo González le reconoce al presidente Zapatero las gestiones que ha hecho. No, bueno, el presidente González tiene el derecho de dar su opinión. Hay que ver lo que vivió el presidente González en la sede de la Embajada de España. Yo no sé si el presidente Zapatero tuvo que ver con eso. Usted sabe que no. Pero bueno, entonces no sé qué le está agradeciendo. Porque lo que sí sé es que ahí vimos al embajador de España mirando cómo esta pareja diabólica de los hermanos Rodríguez estaban casi combinando al presidente González a firmar un documento que él ha dicho que lo firmó bajo coacción. Ángela Vera. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Le quería preguntar sobre esa reunión en la embajada y en Caracas. Usted ha dicho también que se ayudó, que el gobierno de España ha ayudado a salir a Edmundo González de Venezuela. Le quería preguntar qué le pareció entonces algunas declaraciones de miembros del Partido Popular que realmente estaban diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez estaba siendo cómplice del golpe de Estado de Nicolás Maduro, y si crees que ese tipo de declaraciones de miembros de la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo realmente ayudan a que efectivamente haya una posición común que ayude a los venezolanos al final. Y también le quería preguntar en esos pasos que usted pide que dé más el gobierno de Pedro Sánchez, y también echa en falta que se sumen a esa orden de detención internacional contra Nicolás Maduro.
Lo primero es que aquí hay una refriega política a la que no escapa el nombre de Venezuela, pero las peticiones a que se pise el acelerador para ayudar más a Venezuela no solo vienen de los partidos de oposición. Líderes históricos del Partido Socialista Obrero Español ha tenido también un tono muy claro en ese sentido, como es el presidente Felipe González, quien ha sido muy enfático en calificar a ese régimen como una tiranía arbitraria. En segundo lugar, me acaban de informar hoy que el Parlamento Europeo va a discutir el tema de la Corte Penal Internacional el próximo 6 y 7 de noviembre. Y eso es significativo, porque no es solo el caso de Maduro, es toda esa línea de mando que están identificados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esos son procesos que están cursando y que escapan al control de cualquier gobierno. Los gobiernos pueden hacer exhortaciones, pueden hacer peticiones, como ya lo han hecho algunas administraciones, como lo hizo incluso el Parlamento Europeo, porque allí se aprobó, con lo que estuvo de acuerdo, por cierto, también el Partido Socialista Obrero Español, de exhortar a la Corte Penal Internacional a que acelere las medidas para castigar a quienes son responsables de toda esta matanza que se viene verificando en Venezuela. Habías hecho otra pregunta, ¿no? Sí, sobre González Pons. Sí, sí, esas declaraciones que dijeron algunos dirigentes del Partido Popular diciendo que lo que se había vivido en la Embajada de Venezuela había sido que se estaban comportando como cómplices, efectivamente, Quien le complica la cosa al propio gobierno, el presidente Sánchez, que hizo una diligencia y tuvo que haber alguna negociación, porque para que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea en Venezuela, tuvo que haber una conversación, incluso para detalles de operativo, porque en Venezuela no aterriza una mosca. Eso no es una negociación. Pedir permiso para aterrizar un avión de la Fuerza Aérea Española. Como tú lo quieras llamar, un permiso, pues. Apoyo logístico, vamos a llamarlo así. Tuvo que haber una llamada telefónica y a conversar con Maduro para que le dieran el permiso. No estábamos invadiendo Venezuela, que yo sepa. Pero es que nadie está diciendo que estén invadiendo Venezuela. Venezuela la han invadido los cubanos, los rusos, los chinos, los iraquíes por autorización de Maduro. Y eso lo saben en la embajada, en los servicios de inteligencia de España, que están más informados mejor que tú y que yo. Ahora, los que le complican la cosa al gobierno de España son los propios funcionarios de la dictadura de Venezuela. Porque el que revela las fotografías, el que revela, el que da a conocer una filmación y un audio es Jorge Rodríguez. En razón de que Jorge Rodríguez puede usar una cámara para grabar o puede usar un micrófono escondido para grabar a quienes estaban allí en la embajada. Y la fotografía no la publicó Edmundo González, ni la publicó la oposición de España o de Venezuela. La fotografía la publica Jorge Rodríguez. Y en razón de que estaba allí Daisy Rodríguez, que está sancionada por la Unión Europea en el suelo de un país porque ese es territorio español. Pues son preguntas además que van a quedar sin contestar, por lo menos a corto plazo. Antonio Ledesma, muchas gracias por estar aquí en Castilla Televisión. Gracias. Bueno, en poco tiempo han conseguido muchas cosas. Quedan 2 meses clave. Vamos a seguir avanzando. Esperemos que ese 10 de enero cambie las cosas en Venezuela y haya, sobre todo, libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias al pueblo español por toda la solidaridad que le han dado los venezolanos. Yo creo que sí.